¿qué es la perspectiva? Es tu punto de vista. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Entonces, aquí vemos una imagen, ¿verdad? La primera dice, dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta, y es así. Mira, esto está mirando desde la derecha, o puede ser tu izquierda para ti, donde dice, son tres. Hay lo que son tres. Y está convencido porque él solo ve tres. La otra está mirando, o el otro, desde el otro lado, desde la izquierda, y para ti puede ser tu derecha, y está diciendo, no, ahí hay cuatro porque ve cuatro y está convencido de que hay cuatro. O sea, la perspectiva es tu punto de vista, aquello de lo que tú estás convencida. Ahora bien, ¿es siempre nuestra perspectiva la perspectiva correcta? ¿Es siempre nuestra perspectiva una que va de acuerdo a lo que enseña la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios espera de nosotras? Claro que no, claro que no, claro que no. Y de eso es que queremos hablar. ¿Quieres tener otro punto de vista? Otra perspectiva es posible tenerla, dice la otra imagen. El punto de vista desde donde vemos las cosas cambia nuestra perspectiva. Si mi punto de vista es uno pesimista, es uno negativo, es uno crítico, o sea, me va a afectar porque lo dice la Biblia. Los ojos son la luz del cuerpo, y si mis ojos no están bien, nada más va a estar bien, pero si están bien, todo lo demás estará bien. Lo que quiere decir que mi perspectiva, mi punto de vista, la manera en cómo yo veo las cosas va a impactar grandemente cómo yo viva mi vida. Definimos perspectiva, como lo dice en el diccionario de Google, manera de considerar un asunto o la forma en que éste se presenta a nuestro entendimiento. Es como vemos el mundo que nos rodea y cómo nos vemos a nosotras mismas, cómo vemos nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, cómo vemos a Dios. Será impactado grandemente por nuestra perspectiva, pues hará una gran diferencia en cómo vivimos nuestras vidas con respecto a esas cosas. Entonces, la perspectiva, el punto de vista, es demasiado importante. Tú sabes que cuando tú estás hablando con alguien y no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo, terminan poniéndose de acuerdo en estar en desacuerdo. Por ejemplo, bueno, vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Yo respeto tu punto de vista, tú respetas el mío. Así es como hablamos, así es como pensamos que se pueden resolver los conflictos y las diferencias, pero eso no es bíblico. Lo bíblico es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué enseña Dios con respecto a esta situación que nosotros estamos trabajando ahora mismo? Porque la perspectiva de Dios debe gobernar por encima de la mía. El punto de vista de Dios nunca va a ser igual que el nuestro. Es decir, es tan importante entender que la perspectiva, el punto de vista, no siempre es correcto. Por lo cual, si no lo filtramos por la Biblia, muy probablemente vamos a cometer muchos errores, como me pasó a mí por años. A mí me conllevó años entender que mi punto de vista no era el único, que mi manera de hacer la cosa no era necesariamente la mejor manera de hacer la cosa, era una manera de hacer la cosa. Entonces, ese es el asunto que quiero trabajar ahora, chicas. Quiero trabajar la perspectiva en cada una de ustedes, ayudarlas a tener la humildad de reconocer si han tenido o no la perspectiva de Dios con respecto a las cosas que les rodean, o sea, a la realidad de tu vida. Si tú has tenido la perspectiva de Dios en tu trabajo, con tu noviazgo, con tus amistades, con tus padres, en tu casa, con tu iglesia, con tu discipuladora, ¿cuál es la perspectiva que tú has tenido? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto al discipulado? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a la contribución? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a las misiones, a la contribución especial? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a no entrar en una unión desigual, en un yugo desigual, en una relación con un hombre no cristiano? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque hay tantas cosas. O sea, ¿cuál es tu punto de vista con respecto al homosexualismo? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a los roles de género? En verdad hay tanto que aprender con esto de la perspectiva y cómo nosotros somos tan fáciles de alejarnos de la verdadera perspectiva. La única que es la verdadera, la eterna, la que nunca va a cambiar. La que siempre va a ser fiel y siempre va a tener la razón, la perspectiva de Dios.
Y mi primer punto es perspectiva y vamos a leer todo el capítulo 3 de Josué. Así que busca en tu Biblia el capítulo 3 de Josué. Entonces, vamos a ir a Josué, capítulo 3, versículo 1 al 17. Vamos a leer. Y dice la escritura: al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon allí. Pasaron 3 días, los jefes recogieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Así sabrán por dónde tienen que ir. Porque ninguno de ustedes ha pasado antes por este camino. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como a 1 kilómetro de distancia. Y Josué les dijo: purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. A los sacerdotes le dijo: tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la gente. Entonces el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, que paren dentro del río. Luego dice: entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, a los hititas, a los jebeos, a los fereceos, a los jebeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar al Jordán delante de ustedes. Por eso, escojan ahora 12 hombres, uno de cada una de las tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua del río, el agua del río se dividirá en 2 partes, como pasó en el Mar Rojo, ¿recuerdan? Y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron al río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda. Aclaración, dice ahí entre comillas, el río estaba desbordado. El agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo formando un embalse bastante lejos en Adam, la ciudad que está junto a la fortaleza de Ceretén. Aquí vemos que pasó exactamente lo mismo que había pasado 40 años después en el Mar Rojo. Cuando Moisés entró al mar, el mar se dividió en 2. Y aquí cuando los sacerdotes que llevaban el arca, que representaba la gloria de Dios, entraron al Jordán, el Jordán se dividió en 2. Y la Biblia nos hace la aclaración que fue durante la época en que, eso era casi imposible de ver, porque era cuando se desbordaba el río. Esto fue un milagro más grande que el del Mar Rojo. Entonces dice aquí: y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó, señores, en tierra seca. En tierra seca. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Igualito que Moisés, que se quedó en el medio del Mar Rojo esperando que todo el pueblo cruzara. Igual hicieron ellos. Es increíble cómo Dios, ¿verdad?, nos deja ver claramente que sus milagros se repiten siempre y cuando el pueblo obedece. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que Dios tiene a un pueblo a un paso de la tierra prometida. 40 años después de andar vagando por el desierto por seguir su propia perspectiva, su propio punto de vista de las cosas, por no escuchar ni obedecer la perspectiva de Dios. Literalmente estaban frente a esa tierra prometida, finalmente ya la podían cruzar y Dios le da unas instrucciones muy específicas. El versículo 3 y 4 dice que esta fue la orden que Dios le dio. En cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde están y síganla. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella como a 1 kilómetro de distancia. Miren lo que vemos aquí. Dios le da una instrucción de que se levanten, de que hagan algo, de que salgan de donde están, de que dejen su comodidad, de que dejen su área de confort y que sigan a los sacerdotes. Y le dice, cuando vean el arca que salga, ¿verdad que sí? Mantengan su distancia.
Dios le está dejando saber de antemano que mañana van a conquistar esa tierra que Él le había prometido, que finalmente el momento había llegado y que cruzarían el Jordán en tierra seca. Que mañana verían un milagro. Dios le está diciendo, o sea, prepárense para ver el milagro. ¿Y cuál era el milagro? Ni siquiera era que el Jordán se hubiera partido en dos. Aunque para nosotros y para ellos era un milagro magistral. Había muchos que nunca habían visto el Mar Rojo partir, solo habían escuchado la historia igual que tú y yo. Así que uno pensaría que ese era el milagro, el hecho de que el Jordán ¿verdad? Pero sabemos que no, que fue que las murallas de Jericó se cayeron de ellos simplemente caminar alrededor de ella. Ustedes conocen la historia. Y le dice, mañana verán el milagro, ¿ok? Van a ver el milagro. Entonces, ¿qué más? Le dice, pero esto va a ocurrir es mañana, no hoy. Y hoy ustedes tienen que hacer algo. Noten, para que ocurra algo mañana, hay que hacer algo hoy. Es lo que Dios le está diciendo. ¿Ustedes quieren ver un milagro mañana? Pues párense de ese fundillo y hagan algo hoy. Entonces él le dijo, purifíquense. El versículo 5 dice, purifíquense, porque mañana van a ver al Señor hacer los milagros. Entonces, ¿qué vemos aquí? El pueblo tenía que hacer algo. Tenía que cambiar esa perspectiva de rendido, de negativo, de esto no se puede, de cómo vamos a cruzar este mar, de imposible, este río, cómo lo vamos a cruzar si esta es la peor época del año donde el río está desbordado, jamás nos vamos a ahogar todo en el camino. La mayoría de ellos se habían criado en el desierto, no sabían nadar, es decir, era imposible. Pero Dios le dice, purifíquense. Purifíquense. Y nosotros recordamos la escritura donde el apóstol dice, purifiquen sus corazones, el apóstol Pedro. Resistan al diablo y este huirá de ustedes. O sea, es una decisión que Dios quiere que purifiquemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas y que hoy tenemos que hacer algo para ver un milagro mañana. Entonces, hay cosas, hermanas, que tú y yo tenemos que hacer hoy si queremos ver milagros mañana. Hay tantas cosas, yo le he hablado mucho a ustedes de eso, de que la gente siempre tiene muchos anhelos, muchas metas, muchos propósitos, pero no hacen nada para prepararse para ellos, para que cuando ocurra el milagro estén listos para recibirlo. Ya hemos hablado de eso y aquí vemos que Dios le estaba diciendo lo mismo a este pueblo. Ustedes quieren ver este milagro, tienen que prepararse para recibirlo, tienen que estar listos, tienen que estar purificados. Entonces, eso nos deja ver a nosotros que las decisiones que nosotros tomamos hoy afectan nuestro mañana. Que es lo que le estaba diciendo cuando le definía a ustedes la perspectiva. Cómo nosotros vemos las cosas hoy va a afectar nuestro mañana. ¿Nos va a abrir puerta o nos va a cerrar puerta? ¿Nos traerá o no nos traerá milagros? Eso depende de cómo nosotros veamos el hoy y qué hagamos con este. Entonces, ¿por qué no vivimos vidas purificadas hoy, hermanas? ¿Por qué no vivimos vidas purificadas hoy si queremos ver milagros mañana? Mayormente porque cuesta un esfuerzo gigantesco vivir vidas santas. Sí, cuesta un esfuerzo gigantesco vivir vidas santas y por lo general nosotros queremos como que las cosas nos lleguen en bandeja de oro, en bandeja de plata, como sin tener que esforzarnos para ello, pero no, o sea, Dios nos está diciendo no, cámbiame esa perspectiva. Tú tienes que empezar a ver las cosas de manera diferente. Tú tienes que parar de sentirte rendida, que ya tú no vas a poder, que ese río es muy hondo, que no lo vas a poder cruzar, que mira cómo está desbordado. Para de poner todas las excusas habidas y por haber y haz algo hoy para que puedas ver el milagro mañana. Nosotros oramos por muchas cosas, ¿verdad que sí? Todas oramos algo. La mayoría de ustedes oran por un novio, otras oran por un trabajo, otras oran por un esposo, o sea, todas nosotras oramos por muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, vivo orando por dar fruto personal. O sea, todas oramos por cosas. Oramos por la familia, porque nuestra mamá se convierta, porque nuestro papá se convierta, porque nuestros hermanos se conviertan. Pero la pregunta que hago es, ¿qué estamos haciendo hoy para que esas cosas ocurran mañana? ¿Estamos ayunando hoy por ese milagro? ¿Estamos haciendo sacrificio hoy por ese milagro? ¿Estamos dando ejemplo de vida, ejemplo cristiano hoy por ese milagro? ¿Estamos viviendo vidas que impacten a nuestra familia para que algún de ellos quieran imitar nuestro estilo de vida? ¿Qué estamos haciendo hoy para poder ver ese milagro mañana? Porque Dios le dijo al pueblo, ustedes quieren ver ese milagro mañana, purifíquense hoy. Y le dijo a los líderes, ustedes quieren ver ese milagro mañana, quieren vencer la tierra prometida, crucen delante del pueblo. Es decir, arriésguense ustedes primero, éntrense al agua ustedes, aunque piensen que el río se lo va a llevar porque está desbordado, entren al medio del río.
Y cuando ustedes pisen ese río, créanme, si lo hacen ya purificados, el río se va a partir en dos. Y así mismo fue que sucedió. A cada grupo Dios le dio algo muy específico que hacer, porque Dios tampoco nos pide hacer lo que no podemos hacer. Dios no espera que la perspectiva de Joseph sea la misma mía. Por ejemplo, la perspectiva de Joseph de cuál es mi responsabilidad como madre es que le compre juguetes, que le compre regalos, que le compre surprise, como él dice. Pero mi perspectiva es disciplinarlo, educarlo, formarlo. Y la perspectiva de Dios es que yo lo llevé al cielo ese niño un día. La perspectiva que yo tengo para Joseph como hijo mío que es como la perspectiva que Dios tiene para nosotras como hijas suyas que somos. O sea, como padre, él tiene una perspectiva muy distinta a la que tenemos nosotras. A cada grupo, él le pide exactamente lo que sabe que pueden hacer. ¿Ok? Los líderes siempre tendremos que ir una milla extra, señores. O sea, hay que ir una milla extra. Hay que ser el ejemplo. Debemos purificarnos primero. Debemos ir delante de la gente. Debemos tomar la decisión de que, ¿sabes qué? Yo voy a ser un ejemplo en todas las áreas de mi vida. Yo voy a vivir una vida santa. Porque yo quiero que mi vida sea una vida que impacte a otros. Que la perspectiva que la gente tiene de mí cambie. Que esta era una gruñuda, que esta era una complicada, que esta era una orgullosa, que esta era una crítica, que esta era una envidiosa, que esta era... No, pero mira cuánto ha cambiado. La perspectiva que la gente tiene de nosotros debe cambiar. Entonces, una vez más, no vemos las cosas como las ve Dios. No siempre podremos verla claramente, ¿ok? No siempre lo podremos ver y muchas veces no sabremos lo que Él está ofreciendo. Las perspectivas varían y cambian dependiendo del punto de vista de la persona. ¿Qué más tenemos que tener pendiente? Leyendo esta historia, ¿verdad? Siempre tenemos un punto de vista al que nos queremos aferrar. Por eso el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, aferrado a su punto de vista, cuando pudieron haber llegado en 3 meses a la tierra prometida, pero no, duraron 40 años. Y así te pasa a ti y me pasa a mí a veces, que Dios está loco por bendecirnos. Él quiere que mañana se nos haga ese milagro, pero no hacemos lo que tenemos que hacer hoy para tener ese milagro mañana. Entonces, siempre tenemos que pensar, cuando yo oro para que Dios haga lo que yo quiero o para que yo haga lo que Dios quiere, porque eso es lo que cambia la perspectiva. Yo oro para que Dios haga lo que yo quiero o yo oro para que yo haga lo que Dios quiere. ¿Cómo es que yo pienso de las cosas que Dios me ha dado? Ese es tu punto de vista, esa es tu perspectiva y esa perspectiva determinará si mañana tú verás el milagro en tu vida. Determinará si se abrirán o se cerrarán puertas ante ti. Cuando Joseph tenía 2 años, mujeres, yo le cuento a ustedes que teníamos que hacerle una biopsia en la médula ósea. O sea, aquello era terrible, porque mírenme, la aguja que usaban para esa biopsia era como así de gorda. Y cuando yo vi aquella cosa, yo me asusté. Pero claro, tú sabes, como mamá traté de quedarme tranquila y no sobre reaccionar. Entonces nosotros los padres, ¿verdad? Lo único que veíamos era que, bueno, para que le estén haciendo esta biopsia tiene que ser que hay un diagnóstico de un posible cáncer en la sangre, o de algo que tenemos que cuidar mejor, cuidarlo bien. Y bueno, para saber cómo lo vamos a cuidar, había que hacer la biopsia. Pero Joseph no. Cuando Joseph vio esa aguja de este gordo, Joseph lo que vio fue a una butcher, una carnicera. Él vio en la doctora no su futuro, él no vio su resolución, él no vio su solución a su problema, él no vio la solución a su vida. No, él vio una carnicera. Porque imagínense ustedes, ¿qué niño va a aceptar que le entren una aguja de ese tamaño por su médula ósea? Él no entendía que el tamaño de ese reto, de esa aguja, era también el tamaño de la amenaza que tenía su vida. Entonces, a veces lo que pasa es eso. A mí, por ejemplo, me partió el corazón cuando le clavaron esa aguja. Dios mío, yo dije, no, ya yo sé por qué que algunos padres hasta se desmayan cuando ven estas cosas. Porque aquello parece un tornillo, como le estoy diciendo, parece un clavo, eso no parece una aguja. Me partió el corazón verlos retorcerse, llorar desesperadamente, pero dejé que se lo hicieran y dejé que le entraran la aguja porque como madre, yo veía esa aguja desde una perspectiva muy diferente a la que la veía Joseph. Joseph se sentía que yo no lo estaba protegiendo, pero mami, ¿y por qué tú vas a dejar que me apoye con eso? O sea, él no entendía, él pensaba que yo estaba, como entregándolo al sufrimiento. Él tenía una perspectiva muy distinta a la mía
sobre ese proceso por el que él estaba pasando. Él solo veía el dolor y el temor, yo veía la salvación y la prevención. Él solo veía el sufrimiento, yo veía el alivio. Él solo veía a la doctora como su enemiga, yo la veía como mi aliada. La perspectiva, señora, la perspectiva determina cómo vamos a ver las cosas y el rumbo de nuestras vidas y las decisiones que vamos a tomar con todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Lo que hacemos, cómo vivimos, lo que pensamos y cómo lo hacemos. O sea, todo va a ser afectado por nuestra perspectiva. El otro día yo andaba caminando con un sobrinito mío aquí en Atlanta y le digo yo, mi amor, pero tú sí eres pesimista y fatalista. O sea, esto es algo que tienes que cambiar. Tú eres muy chiquito para tener una perspectiva de la vida tan fatalista. ¿Y saben lo que él me dijo? Tía, tus palabras me ofenden. Y yo, bueno, lo siento si te ofendo, mi amor, pero prefiero ofenderte ahora a que tú termines viviendo una vida completamente dañada producto de tu perspectiva. O sea, miren cómo es. Las personas que tienen perspectivas retorcidas y dañadas se ofenden cuando alguien con la perspectiva de Dios viene y les hace tomar perspectiva. Sabemos eso y Josué, es el de la Biblia, es un gran ejemplo de eso, porque cuando fueron anteriormente a explorar la tierra prometida, y luego vamos a hablar de esa historia, ustedes saben muy bien que Josué y Caleb fueron los únicos que tuvieron una perspectiva diferente al resto del pueblo. Y bueno, a él, no, este es lo que quiere llevarnos a la muerte, este es lo que quiere que nos destruyan, este es lo que no está pensando, este es lo que es un inmaduro, este es lo que es muy joven, él no sabe. O sea, y muchas veces aún nosotros los viejos nos cuesta muchísimo cambiar nuestra perspectiva cuando los niños o los más jóvenes nos dejan ver un punto de vista diferente. Entonces eso conlleva mucha flexibilidad mental, o sea, pero sobre todo mucha fe. Así que muchas veces, como no vemos las cosas como Dios la ve, reaccionamos, ¿ok? Como reaccionó Joseph en esa cama de operación ese día, llorando, gritando, pataleando, quejándonos, criticando, porque no vemos la perspectiva correcta de lo que es que está tomando lugar. Otra cosa, estamos enojada con el doctor, con papá Dios, como estaba Joseph enojado en esa sala quirúrgica ese día. Ese muchacho tenía un pique con esa doctora, se llama Dominga, la doctora, nunca se me ha olvidado por el pique que él cogió con ella. Pero déjenme decirle, Joseph cogió ese pique con esa doctora porque él no entendía, él no tenía la perspectiva, porque si hubiera tenido la perspectiva correcta, lo único que hace es darle la gracia a esa doctora por haberle salvado la vida, por haber dejado que Dios la utilizara para que a tiempo se resolviera lo que había que resolver en él. Ahí fue que se descubrió que él tenía púrpura. Pero el punto es que muchas veces estamos enojadas con el doctor, con papá Dios, porque no entendemos qué es lo que él está tratando de hacer. Así que Dios es nuestro cirujano, Él es nuestro doctor y Él solo quiere lo mejor para cada una de nosotras. Pero muchas veces nosotras no podemos ver las cosas como Él las ve. ¿Y qué hacemos? Reaccionamos, nos rebelamos, hacemos lo que se nos pega la gana en vez de lo que sabemos que es lo correcto hacer. Perspectiva, ¿ok? Por eso es que es importante cambiar la perspectiva y tener una perspectiva que vaya alineada con la perspectiva de Dios. Es posible que tú pienses, ¿verdad?, que tu problema es tan grande que es imposible de solucionar. ¿Cómo me sentía yo con respecto a la adopción de Joseph? Ya yo le he contado a ustedes acerca de eso. Cómo yo cuestionaba a Dios, ¿pero por qué tú dejas que me pase esto a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dime a ver, ¿por qué es que se me hace tan difícil este asunto de la adopción de este niño? Si lo único que yo quiero ayudar a un niño. O sea, eso está en la Biblia, que eso es lo que es ser un verdadero cristiano. Es importante un cambio de perspectiva. Y te digo que de verdad, cuestionar a Dios no nos ayuda en nada. Solamente empeora las cosas. Cuestionar a nuestros líderes, a nuestros discipuladores, cuando están tratando de ayudarnos, no nos ayuda en nada. Por eso dice la Biblia, obedezcan a sus dirigentes. Porque dice, porque si no lo obedece, no será de ningún provecho para ti. Es decir, somos nosotras con nuestra dañada perspectiva la que perdemos el privilegio de recibir las bendiciones y los milagros de Dios por estar aferrada a nuestro punto de vista versus ser flexible, adoptar y estar abierta a ver otros puntos de vista y sobre todo, aferrarnos, someternos y entregarnos a la perspectiva de Dios. Yo de verdad tuve que someter mi perspectiva a Dios, porque yo estaba como los discípulos en Juan 9, señores,
Ustedes han leído la historia. Le voy a leer Juan 9, versículo 1 al 3. Dice, al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Y sus discípulos le preguntaron, pero maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús le contestó, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Esto sucedió más bien para que en él se demuestre la gloria de Dios, lo que Dios puede hacer. Entonces miren esto, eso era lo que yo tenía que ver, que yo se había nacido enfermizo, que yo era complicado, que yo se sufría de púrpura, de asma, que era un niño agresivo, o sea, que yo se tenía todas estas cosas en su vida y no era culpa mía, ni era culpa de Ángel, o sea, había algo bueno dentro de todo esto malo. El hecho de que nunca pudimos viajar con Joseph hasta que él tenía 4 años, es que yo no me imagino cómo hubiera sido viajando con él antes, ahora, porque déjenme decirle que es un reto viajar con niños pequeños, sobre todo cuando son niños difíciles, que se bajan a dar grito en el avión, que tiran la cosa, ¡fua! Le tiran un biberón, ¡pa! Le dan un cantoso al que está al lado, o sea, vergüenza, lo único que uno pasa viajando con un muchacho así. O sea que Dios me protegió de muchísima vergüenza y yo tuve que cambiar mi perspectiva. Señores, cuando yo cambié la perspectiva y yo dije, aquí se va a hacer lo que Dios quiera, cuando Dios lo quiera y lo que Dios mande. ¡Fua! Todo lo demás vino por añadidura, pero yo tuve que entender que no era culpa de nadie todo lo que estaba pasando con la vida de Joseph, con los papeles de Joseph, con la adopción de Joseph, con la custodia de Joseph. No era culpa de nadie. Todo eso era un proceso para que se pudiera ver la gloria de Dios, para que se demostrara la gloria de Dios. Ahora yo lo puedo ver claramente. Yo puedo ver claramente por qué Joseph, o más bien por qué Papá Dios me dio un niño difícil y complicado, rebelde, que gracias a Dios es un niño transformado ya, ese niño es increíble ya, pero no lo era. Y fue porque Dios quería que yo ayudara a madres que tuvieran niños difíciles, porque antes lo que yo hacía era juzgar a esas madres. Es verdad que no tienen carácter, es verdad que no tienen firmeza. Adiós, pero ¿quién es la madre allí? ¿La muchachita o la mae? ¿Pero y quién es que manda? ¿Quién es el jefe? O sea, es muy fácil juzgar desde afuera la situación desde la perspectiva y el punto de vista de lo que tú estás viendo sin estar en los zapatos de la otra persona. Yo de verdad soy una mejor madre y mejor consejera de madres como resultado de que Dios me haya dado a mí un niño difícil, pero todo eso conllevó un cambio de perspectiva. O sea, buscar no del por qué me está pasando esto, sino para qué. Dios, ¿para qué me diste un niño difícil? Dios, ¿para qué me diste un niño que no duerme? Dios, ¿para qué me diste un niño con problema gástrico? Dios, ¿para qué me diste un niño asmático? Dios, ¿para qué me diste un niño con púrpura? Dios, ¿para qué me diste un niño que no he podido conseguir sus papeles por 4 años? O sea, todo esto tomó lugar, fue para un para qué, no un por qué. No había un por qué, era para que se manifestara en Joseph la gloria de Dios. Dejar ver que sí, que los niños como Joseph pueden cambiar, que pueden cambiar su carácter, que su salud puede mejorar, que pueden convertirse en niños amorosos, niños dóciles, niños obedientes, porque Joseph lo es. Y déjenme decirle, otra cosa que Dios ha demostrado es que la palabra de Él es la que cambia a esos muchachos. Señores, mírenme, no fue hasta que yo me volví religiosa y cambié la perspectiva. Yo decía, ¿para qué yo esmerarme en tener tiempo con Dios, con este muchacho, si él ni siquiera escucha cuando uno le lee la Biblia? Y yo, espérate, no, la palabra de Dios no se va sin hacer su efecto. Aquí vamos a leer Biblia todas las noches, aunque ni me escuche, aunque ni entienda, aunque ni me responda. Y así lo hicimos por 3 años, señores, y le cambiábamos la Biblia para diferentes Biblias, buscando que el niño se interesara en las cosas espirituales. Pero de verdad ha sido maravilloso ver cómo Dios ha cambiado a ese niño. Él no se acuesta sin leer su Biblia. A veces hay días que yo estoy tan cansada y yo, mi amor, leemos mañana. No, mami, yo tengo que leer Biblia ahora. Y lo último que ha sido maravilloso es ver cómo las meditaciones bíblicas, o sea, escuchada, yo le pongo audio escuchado de meditación bíblica en YouTube, lo ayudan a él a dormir toda su noche y ha aprendido a dormir, pero de una manera impresionante. La palabra de Dios es la que tiene el impacto en la vida de este niño, no soy yo. No hay nada milagroso ni mágico que yo como madre haya hecho. Por el contrario, todo el que me conoce a mí me dice, pero tú sí te has vuelto blandita con ese muchachito. Me decían en esos primeros 4 años que este niño estaba tan difícil. Pero usted sí se ha vuelto blandita porque usted sí que era dura, que era fuerte. Yo, mírenme, ustedes hablan sin saber, ustedes no saben cómo yo trabajo con ese niño día y noche, día y noche, día y noche. Pero mírenme la perspectiva.
Todo era para la gloria de Dios. Dios quería que yo ayudara a otras madres que tenían niños difíciles como Joseph. Y Dios sabía que a menos que yo tuviera uno igual, yo primero no iba a saber cuáles eran las herramientas, ni los consejos, ni las estrategias, ni los castigos que funcionarían con esos niños, porque con esos niños no todo funciona. Solamente teniendo uno en mi casa, yo iba a poder ayudar y aconsejar a otras madres que tengan niños como Joseph. Así que ha sido increíble, ha sido maravilloso ver cómo Dios ha usado la vida de Joseph para ayudar a muchos otros niños que me han enseñado cómo educar a estas madres a seguir amándolos, seguir corrigiéndolos, seguir orando y ayunando por ellos, seguir enseñándole Biblia, a no rendirse, porque van a cambiar como Joseph ha cambiado. Así que yo pienso, como dice el Salmo 119:71, me hizo bien el haber sido humillada, pues así aprendí tus leyes. Es decir, me hizo bien el haber sido humillada, pues así hubo un cambio de perspectiva. Paré de seguir la ley de luz, los pensamientos de luz, las cuestionantes de luz, la manera de pensar de luz, la manera de ver las cosas de luz, y empecé a adoptar la manera de ver de Dios. Cómo Dios veía a este niño y qué era lo que Dios esperaba de él. Y déjenme decirle que ha sido asombroso. Un cambio de perspectiva. Ahora yo me puedo poner en los zapatos de esa madre y pensar qué fue lo que yo hice con Joseph que funcionó. ¿Qué fue lo que yo hice con él para esto, para aquello, para lo otro? Y funcionó. Puedo ayudar a esas madres y puedo entender la impotencia que sienten cuando hacen todo lo que han hecho con todos los demás muchachitos y que funcionó con todos ellos, pero con este muchachito no funciona nada. O sea, yo puedo ahora de verdad identificarme con esas madres y ponerme en sus zapatos. La puedo ver con los ojos de misericordia que Dios la ve en vez de con los ojos de juicio. Cambio de perspectiva. Ahora tengo una mente más flexible, menos lineal. Perspectiva, bien importante. Otra cosa, señores, cuando Josué le dijo al pueblo que cruzaran el río, dice que los líderes que tenían el arca se quedaron en el medio del río. A veces nosotros los líderes nos tenemos que quedar puestos en un mismo lugar hasta que todo el pueblo esté seguro. Yo atribuyo mucho la salud espiritual de la Iglesia de República Dominicana al privilegio que han tenido de tener a sus líderes puestos en el mismo lugar. Entonces sean compasivos con esas iglesias que ustedes visitan y dicen, pero santo Dios, ¿y es que aquí no son discípulos? ¿O qué? Que en estas iglesias no ponen orden ni ley. Señores, miren, las iglesias donde los líderes cambian todo el tiempo, son como esos niños de hogar de crianza. Qué increíble, o sea, como nadie se queda suficiente tiempo con ellos, no pueden ayudarlo a cruzar ese mar, no pueden ayudarlo a vencer, a conquistar ese Jericó, o sea, no, porque de verdad conlleva que los líderes se queden puestos ahí en el medio del mar para poder darle la estabilidad, el triunfo y el éxito que el pueblo de Dios necesita, y Dios lo quiere hacer. Él quiere hacer eso con cada uno de nosotros, darnos ese milagro, esa victoria. Yo te pregunto a ti, ¿estás tú dispuesta a cambiar tu perspectiva hoy para ver el milagro mañana? ¿A purificarte hoy para ver el milagro mañana? ¿A ir tú delante del pueblo hoy para poder proveer esa estabilidad que el pueblo necesita? Todas ustedes, la mayoría, son jóvenes. Y lo que los jóvenes de hoy necesitan es un cambio de perspectiva. Necesitan dirección, necesitan consejo, necesitan que se le aclaren las cosas, que le ayuden a cambiar esos pensamientos torcidos, que le ayuden a enderezar esa mentalidad torcida que tienen. O sea, regresando al pueblo de Israel, frente al río Jordán, y antes de que ellos pudieran ver el milagro, Dios le dijo, purifíquense hoy para que puedan ver el milagro mañana. Así que definitivamente, o sea, conlleva estar dispuesta a purificarnos, a confiar en Dios, a hacer lo que ustedes hicieron después de esa clase de milagros, de vaciarse, abrirse, purificarse, sacar todo el pecado de su vida. Y ustedes van a ver milagros grandes en el 2022. Igual que los discípulos de Juan 9, recuérdense que no debemos preguntarnos por qué. Debemos preguntarnos para qué. ¿Para qué Dios está dejando que me pase esto? ¿Para qué Dios está dejando que yo pase por esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ustedes saben que Liani tuvo a su mamá muy enferma, muy enferma. Y recuerdo que sí, que parte de ella se sentía como, ay Dios mío, pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero luego cuando ella cambió la perspectiva y empezó a ver para qué, dijo, Dios mío, yo nunca tenía una relación con mi mamá y yo siempre quise hacer algo por ella y para ella. Y Dios
dejó que esta situación pasara para conectarme con mi mamá, porque ella tiene su madre de crianza y su madre biológica, y era la madre biológica la que estaba enferma. Y ver cómo Dios la utilizó para conectarse de nuevo con su mamá. O sea, y fue maravilloso. Inclusive algo que Lianny vio es que hasta la pandemia ocurrió con esos fines, de que ella pudiera haber ahorrado suficiente dinero durante la pandemia porque vivió conmigo y no tuvo muchos gastos, para tener dinero para ayudar a su mamá en un momento tan difícil por el que ella pasó. Y déjenme decirle, el cambio de perspectiva en Lianny hizo que ella viera el privilegio tan grande que Dios le había dado de reconectarse con su madre como hija que es. Un cambio de perspectiva nos lleva a pensar para qué versus cuestionar por qué. Así que si hoy tú estás pasando por una prueba muy, muy grande y tú tienes un río Jordán desbordado ante ti, que tú dices que no, esto no tiene solución, yo voy a dejar esto, yo no puedo más, no sirvo para ser cristiana, yo no sirvo para ser discípula, no, es que yo no puedo con este mar rojo, yo sé que me voy a ahogar, si entro ahí me voy a ahogar. Si así es como tú estás pensando y estás dudando cruzar ese mar rojo, mover esa montaña, prepárate para ver el milagro. Purifícate hoy, cambia tu perspectiva, deja de cuestionar a Dios, escucha su voz y síguela. Y recuerda, cada persona habla desde su propia perspectiva. Así que, ¿cuál es tu perspectiva hoy? Las quiero mucho. Queremos compartir contigo un increíble plan de estudios bíblicos personalizado y enseñarte lo que Dios tiene para ti. En la descripción de este video te dejamos un enlace que te permitirá acceder a un formulario de contacto en el cual dejarás tus datos. Y listo, así de fácil. De esta manera nos comunicaremos contigo. ¡Anímate!